con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa económico de nuestro canal de noticias con peras y manzanas. Y en esta jornada con una mala noticia, una nueva mala noticia para el bolsillo, porque se ha confirmado que para el mes de octubre se va a registrar una nueva y fuerte alza en los precios de las tarifas eléctricas, en los precios de las boletas de la luz. Bárbara Mena, ¿cómo estás? Buenos días. Tú has estado... Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estás reporteando el tema hoy día, ¿no es cierto? De la luz. Sí, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. La verdad que un tema realmente interesante que duele el bolsillo y que genera también bastante molestia por parte de la ciudadanía, justo en medio también de estos cortes de suministro eléctrico. Entonces ahí se genera obviamente esta rabia que uno la puede entender también por parte de los clientes. Sí, vamos a presentar de inmediato a nuestro entrevistado, un entrevistado de lujo, Humberto Verdejo, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, ingeniero civil en electricidad, doctor en Ingeniería Eléctrica. Humberto Verdejo, profesor Verdejo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Humberto. Bien, ¿y tú? Muy ¿Cómo están? bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy día principal portada de algunos diarios, salen los precios nudos, ¿no es cierto?, que entrega la Comisión Nacional de Energía, y con ese antecedente ya se puede lucubrar lo que va a venir, un nuevo tarifazo eléctrico, como lo ha denominado la prensa. Para que la gente lo entienda, las cuentas de la luz van a volver a subir en octubre, y esto es en el marco de este proceso de normalización de las cuentas. Hasta 22% estaba viendo en la zona de Copiapó. Si nos pudiera explicar este cálculo con los precios nudos, qué significa eso para la gente y si esto, ratificar si esto es parte del proceso de normalización, ¿no, Humberto? Sí, mira, un poquito de contexto. Las tarifas se comenzaron a descongelar a partir de junio de este año, producto que el 2019 y el 2022 se implementaron dos mecanismos de estabilización que congelaron el 70% de la tarifa. Adicionalmente, en 2019 también estaba congelada la componente de distribución. Entonces, el primer descongelamiento fue por la componente de distribución, que pesa un 20% de la tarifa, y ese fue un incremento de un 7% a nivel nacional digamos, de la facturación de junio a julio, porque esto ocurrió justamente en julio. Después, en julio, vienen dos alzas que se sumaron en una sola, que está asociado al cargo de transmisión, que también se actualiza cada 6 meses, y el descongelamiento del precio de la energía. Nosotros veníamos hablando siempre de tres niveles de usuarios: los que pagaban hasta 45.000 pesos, entre 45 y 65.000 y sobre 65.000 pesos. Entonces, en julio, con las cuentas que salieron en agosto, nosotros experimentamos el primer descongelamiento, que significaba alza hasta un 18% en el tramo 1, 55% en el tramo 2 y hasta un 45% en el tramo 3. Y que esto significa en términos sencillos lo siguiente: el grupo 2 y 3, que digamos son donde están las pymes y particularmente un grupo menor de usuarios residenciales, salieron del congelamiento y se fueron al precio real de la energía establecido por los contratos y comenzaron a pagar la deuda. Las dos cosas al mismo tiempo. El grupo 1, que son los que en mayo pagaban 45.000 pesos o hasta 45.000 pesos, solamente se actualizó el precio de la energía por IPC. Y se mantiene protegido el precio, digamos, para que no suba tanto hasta el segundo semestre de este año, que es el decreto que tenemos información preliminar. Entonces, cuando lleguen las tarifas oficiales en octubre, lo que va a ocurrir es que el grupo 1 va directamente al precio real, pero no paga deuda todavía. Y por eso el irse al precio real implica un incremento adicional de hasta un 22% respecto a lo que pasó en julio. En el fondo, el grupo 1 en julio le subió la tarifa hasta un 18%, ahora le va a subir hasta un 22%, y eso significa que ya están pagando directamente el precio real de la energía y está descongelado. Claro, en octubre... El grupo 2... Perdón, Humberto. En octubre, entonces, las personas van a pagar lo que se tuvo que reajustar desde el congelamiento, desde el 2019. Todo ese reajuste, el precio real de la energía. Por eso sube y aumenta en octubre. Más que el acumulado, van a pagar lo que tienen que pagar. En el fondo... Claro, lo que debió haber subido. ¿O no? Lo que debió haber subido. No, porque lo que debió haber subido está asociado a la deuda. En el fondo, si nosotros tenemos el precio estabilizado, que es el congelado, y tenemos el precio real del contrato, entonces el precio estabilizado se elimina y el usuario residencial va a pagar lo que debiese pagar en condición normal. Perfecto. Todo lo pendiente
está en la deuda, y esa deuda el usuario residencial lo empieza a pagar en enero del 2025. ¿Por qué se hizo así? Para evitar que el alza para los usuarios residenciales fuese muy grande durante el 2024. No así los usuarios del grupo 2 y 3, que ellos inmediatamente se fueron al precio real y comenzaron a pagar la deuda por todo lo no pagado los años anteriores. Perfecto. Entonces, este 22% que va a subir o que debe subir en octubre, solo considera ir a pagar el precio real de la energía, sin estabilización. Y el proceso de comenzar a pagar lo que no se pagó los años anteriores significa pagar la deuda. Eso recién lo van a hacer en enero del 2025. Que iba a subir más Entonces la todavía cuenta. queda un escalón. Todavía queda. Bueno, sumando, restando, viendo las explicaciones, lo cierto es que la gente va a tener en octubre un nuevo golpe en las boletas de la luz. Estábamos viendo la información, Humberto, y las mayores alzas, Copiapó, Coquimbo y Santiago. Yo podría preguntar, ¿por qué siempre Copiapó le llega el golpe duro con las tarifas eléctricas? Y por ahí alguien me decía que eso tiene que ver por la poca densidad de población. La infraestructura eléctrica es la misma, el mismo gasto, pero como es poca gente, entonces se prorratea menos gente y por eso el alza es más fuerte. ¿Es así esa explicación? ¿Es valedera? ¿Tú cómo la ves? No, lo que pesa harto en estos incrementos, sobre todo los del precio de la energía, es que los contratos de las empresas generadoras con la empresa distribuidora que entrega energía o suministra energía al usuario final en el norte siguen siendo costosos. Entonces, recuerden que estos contratos tienen historia hacia atrás. En el fondo todavía nosotros estamos pagando contratos que se firmaron el 2013 o en esa fecha. Contratos y son contratos caros. que duran contratos caros. ¿Y por qué son caros, Roberto? Porque en ese momento no había más con qué generar. O sea, el 2013 no teníamos energía renovable, no teníamos energías eólicas, y lo único que había era energía carbón, basada en combustibles fósiles. Claro. Correcto, gas y carbón. Entonces, por eso los contratos del 2013 son costosos, porque en ese momento no había con qué generar. Exactamente. Entonces, Esos contratos contratos debieran son- terminar luego, eso sí, ¿o no? Esos contratos que en su son caros y totalidad- contaminantes, más encima. Además, En su totalidad terminan el 2027. Para chuta. ser bien preciso, Ya. todavía nos queda un rezago. Ahora, tú preguntarás, oye, ¿tiene sentido que al día de hoy, con tanta energía renovable, estemos pagando contratos tan caros? Yo te voy a decir que sí tiene sentido, porque el precio que estamos pagando en este momento es consecuencia de que cuando se hizo la licitación, porque estas son licitaciones públicas que hace la Comisión Nacional de Energía, no había más oferentes que térmicos. Entonces, esos contratos que permitieron abastecer el consumo de los usuarios cuando no había nada más no había con qué otra alternativa hacerlo, de una otra manera hay que respetarlo. Porque al mismo tiempo, si después del 2017 se firmaron contratos más baratos con energías renovables no convencionales, no tiene sentido que en años venideros también pensemos en decir, oye, estos contratos por X, Y, Z motivo también hay que modificarlo. Claro. Yo creo que hay que seguir el transcurso para mantener la estabilidad regulatoria y la certidumbre para las inversiones, pero en definitiva ese es el motivo de por qué los precios de energía siguen siendo tan altos, a pesar de que tenemos tanta energía renovable. Claro. claro, tú, Humberto, también mencionabas hace un rato el tema del tramo 1, que son aquellos clientes que tienen un consumo promedio inferior a los 350 kWh, O ¿no? Que 40 lucas. son la mayoría de los Correcto. clientes, esos son los clientes residenciales. Sí, ahí está casi el 85% de los clientes residenciales. Ahí es súper importante, Roberto, decir que en abril de este año esos 350 kWh eran 45 lucas. Hoy día son 55 mil pesos. Ah, subió en plata. Ya, 55 lucas, ya. Y va a subir más. Y va a Y subir probablemente en octubre sea más de 60 mil pesos. Ya, mira, claro. Sí. Está La bien la pregunta, aclaración. la pregunta es en enero. Yo le preguntaba de esto, Humberto, lo entrevisté hace un rato, fui a la Para la universidad nota, para para la la nota noche. que va a salir en un rato más. Y claro, le preguntaba cuánto va a subir ese monto en enero. Y él me decía que es muy difícil también poder estimarlo porque también depende mucho del IPC, de la variación del tipo de cambio. Hay varios factores que van a incidir también en ese monto, pero sí va a estar en torno a los 2 dígitos, ¿o no, Humberto? Exactamente. Yo hoy día le comentaba que estaba haciendo los números en la mañana
y en el escenario que mantuviésemos el precio actual, digamos, el precio del día de hoy, que se va a reflejar en octubre, ¿verdad? El del informe técnico preliminar, suponiendo que es el definitivo, a eso hay que sumarle los 22 pesos por kilowatthora que vamos a comenzar a pagar o van a comenzar a pagar los usuarios para iniciar el pago de la deuda. En ese escenario, suponiendo solamente el recargo, el alza en enero yo creo que va a ser por lo menos un 20% más. Y eso significa... Eso significa que si uno hace el resumen desde que partió este descongelamiento, desde junio a enero del 2025, probablemente la tarifa para los usuarios de bajo 350 kWh, probablemente el alza acumulada va a ser cercana al 60%, si es que no un poquito más. 60%, gran golpe al bolsillo de las personas. Estamos conversando con el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. Hoy habló de estas nuevas alzas en las cuentas de la luz, el ministro de Energía, Diego Pardo. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el ministro Pardo al respecto. Veamos. Serían más bien en octubre que ahora, pero este es un informe técnico preliminar donde recibimos las observaciones técnicas que se hagan respecto del cálculo. Va entre el 18-20%, depende un poco del lugar geográfico, pero es un promedio que está en esos órdenes de magnitud. Sin perjuicio de ello, si efectivamente conseguimos que los descuentos por corte se materialicen en las cuentas lo antes posible, efectivamente van a ser, en los hechos, van a servir como un mecanismo para amortiguar aquello. Ya, ahí están las declaraciones del ministro Pardo, que hace un enlace de este tema del alza de octubre con las compensaciones de productos de los cortes de electricidad. Y él dice que debido a esas compensaciones, creo que se refiere a las compensaciones legales, va a haber una suerte de colchón para la gente para amortiguar en una primera instancia estas nuevas alzas. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que esas compensaciones podrían aliviar en algo el bolsillo en las primeras boletas que lleguen con estos nuevos precios a partir de octubre, Humberto? A ver, hay dos tipos de compensaciones. La compensación vía ley eléctrica, que esa es obligatoria. Esa tiene un proceso que establece una investigación por parte de la SEC para determinar si las fallas fueron por causa mayor. En ese escenario no habría compensación. Y si es responsabilidad de la empresa, se paga en términos de las horas de no suministro. Y también que esas horas de no suministro van a estar condicionadas en función de la gravedad que estuvo en la red cuando ocurrió el evento de corte de suministro. Pero esas compensaciones, como yo les decía, tienen un retardo de por lo menos 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que hizo la autoridad? Invitó a las empresas a que adelantaran el pago de estas compensaciones que están en la ley eléctrica. Pero en él, hasta el día de hoy, no ha aceptado, digamos, el pago de las compensaciones adelantadas. Las empresas que sí lo aceptaron están pagando las compensaciones ahora, en la boleta de abril, en la boleta de agosto. De hecho, la gente SAESA ya pagó la devolución o la compensación que está establecida en la ley eléctrica. ¿Qué es lo que queda? La compensación vía CERNAC. Y la compensación vía CERNAC, de una otra manera, va a depender del acuerdo voluntario que tenga en él y que el CERNAC llegue a lograr acordar una cuota común para todos los usuarios. Yo conversaba en la mañana y les decía que probablemente esto va a salir para septiembre, finales de septiembre, y supongamos que es para octubre. Pero desde el punto de vista, y viendo lo que ocurrió en el temporal de mayo, donde la compensación vía CERNAC llegó a los 40.000 pesos, ¿verdad? Veo muy difícil que la compensación voluntaria, de una u otra manera, amortice mucho el alza de la tarifa. ¿Y por qué? Porque en definitiva esto va a ser un acuerdo entre las empresas y el CERNAC, y esto está asociado principalmente a reparar cualquier cosa o perjuicio al usuario que no tiene que ver con la falta de electricidad, sino que son los daños colaterales. Si las empresas, particularmente en él, donde están todos los usuarios que tuvieron más corte de suministro, llegase a pagar las compensaciones vía ley una vez que se produzca o se analice la investigación, yo estimo que a partir de los antecedentes que uno ha visto y en términos de lo que dice la norma, que todos los eventos pueden caer en la categoría de fuerza mayor y probablemente no correspondería pagar compensación por la magnitud del daño. Pero es una investigación que tiene que determinar la SEC.
pero con vientos de 120 kilómetros cuadrados, todo indicaría que esto tiene la posibilidad de ser fuerza mayor. Entonces, me cuesta un poco entender el escenario que presenta el ministro. Lo que sí coincido con él, que cuando salga el alza de octubre, ya se debe estar pagando el subsidio. Entonces, en un escenario ideal, en octubre sale la nueva tarifa, un 20% más, aparece, digamos, el beneficio del subsidio, que son 40.000 pesos para las personas que cumplen el máximo beneficio. Exactamente. En esos casos uno podría decir que el subsidio va a amortizar un poco el alza, y si las compensaciones saliesen en octubre o en noviembre, la del CERNAC, quizás en ese escenario se podría amortizar un poco el incremento de la tarifa, pero se tienen que dar muchas cosas para que las compensaciones y el subsidio amorticen tanto el incremento de tarifa que vamos a experimentar a partir de octubre. Claro, es algo que es imposible tener la certeza ahora si es que eso va a ser o no. De hecho, el ministro de Energía estaba muy... fue bien enfático para criticar a las empresas eléctricas. De hecho, ahí en sus declaraciones también decía, llamamos a Enel a que sobre todo con empiece Enel a para las compensar. compensaciones. Sí, porque decía que justamente eso estaba generando que en la región metropolitana la gente se sintiera prácticamente como que no está recibiendo ninguna compensación por los días que estuvo sin este suministro eléctrico. Entonces, obviamente, se genera también esa rabia que yo pude percibir hoy día en la gente entrevistándola también, porque la gente estaba muy molesta. No, que la combinación corte de luz, que se te echa a perder la carne, los pymes que perdieron plata, y nueva alza la luz, es una combinación pero terrible, es realmente una tormenta perfecta. Efectivamente, aquí se están mezclando muchas cosas y que de una u otra manera genera mucho descontento en la ciudadanía. Pero también es importante tratar de ser lo más enfático y tratar de separar las cosas. Las aguas, las salsas, exacto, separar las aguas. Las salsas se deben a un congelamiento del precio de la energía, que son los ingresos que reciben las empresas de generación. Y esta decisión la tomó el Estado, no la tomó ni la gente ni las empresas. Entonces, este problema lo generaron decisiones de política pública que desafortunadamente no funcionaron. Sí. Segundo, en el tema de las compensaciones, yo creo que de una u otra forma también hay que ser lo más pragmático. ¿En qué sentido? Efectivamente, la normativa vigente establece procedimientos y que eso es lo legal y lo que la superintendencia tiene que hacer cumplir. Si la empresa no quiere adelantar el pago de las compensaciones, es porque la normativa así lo permite. Esto tiene un proceso y que indudablemente debe seguir su curso. Ahora, con el fin también de resguardar al usuario final, es porque otras empresas aceptaron la invitación, y yo tengo la esperanza de que en la negociación con el CERNAC de una otra manera se pueda hacer una reparación un poquito más importante o más contundente, sobre todo para aquellas comunas que tuvieron corte de suministro por corte de suministro tan largo. El Lampa, el sector de Batuco, el norte. Yo vivo acá, yo estuve 7 días sin luz, pero 2 kilómetros más hacia el norte donde vivo yo, se cayeron 40 postes de una sola vez y la gente estuvo hasta 2 semanas sin electricidad. Entonces yo creo que ese es el foco, ahí es donde de una otra manera debiese ir algún grado de reparación, no por la energía no suministrada, sino que directamente por los daños colaterales que ustedes bien planteaban. La comida, los remedios, los malos ratos, la gente que tuvo que comprar un generador, gastar en petróleo, gastar en benzina, ese tipo de cosas debiesen ser compensadas de alguna forma. Pero yo entiendo el enojo de la gente, en parte también lo comparto, pero la autoridad en este caso, yo espero, digamos, que siempre sea lo más rigurosa posible para no generar falsas expectativas, que al final del día la misma normativa establece las condiciones para que la empresa no adelante las compensaciones por ley. Sí, bueno, aquí en Pérez y Manzanas le queremos agradecer al profesor de la USACH, Humberto Verdejo, por aterrizarnos esta noticia que ha surgido hoy día con la nueva alza de la luz que se va a concretar en el mes de octubre. Todo esto, además, en el marco del proceso de normalización de las tarifas. Humberto, muchas gracias por recibir el llamado de Con Pérez y Manzanas. Muchas gracias, que estén bien, que tengan buena tarde. Que te vaya bien, muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, Bárbara Mena, y a la vuelta vamos a hablar de empleo, mercado laboral
Así Oiga, es. usted se consiguió este tema porque es muy interesante. A ver, Sí, cuénteme. es de cómo incluir la inteligencia artificial en, por ejemplo, el currículum de trabajo. Entonces ahí es importante cómo podemos mezclar hoy día la inteligencia artificial para poder buscar trabajo, buscar Estaba empleo. viendo dentro de los datos que usted me entregó que la inteligencia artificial en muchos casos es la que se está encargando de hacer el reclutamiento de trabajadores en procesos grandes, qué sé yo. Entonces ahí el currículum juega un rol fundamental virando esa inteligencia artificial o el motor de búsqueda de eso. Así es. Por lo Y uno, tanto- y uno que esto lo veía muy lejano. Ahora ya es una realidad y vamos a estar conversando de eso también Sí, porque vamos a nos estar van a explicar conversando todo con eso. Cristian Duarte, el gerente general de TransSearch, ex director de la Bolsa Nacional de Empleo. La modernidad llega a todos lados y ahora al reclutamiento. Así que mucha atención, si estás buscando empleo, estás buscando trabajo, estás mandando currículum, aquí te vamos a estar dando datos respecto de considerar este factor. Si estás metiéndote a las páginas donde se ofrecen empleos, ojo con esto porque esto está siendo factor y esto puede determinar a lo mejor que encuentres un trabajo más rápido. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta volvemos con este tema tan importante aquí pues en Con Pera y Manzanas. Con peras y manzanas. Bueno, hemos vuelto con nuestro programa Con Peras y Manzanas, el programa económico de nuestro canal de noticias. Cambio en el equipo, salió la Bárbara Mena y entra Tamara Vilogrón. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, todo muy ¿Qué bien. tal? Qué rico estar de vuelta. Oye, tuvimos como varios programas de receso, Sí, porque varios entró el recesos ahí. programa político en el bloque, en nuestro Exacto. bloque de los martes. Y ahí tuvimos que mala decisión del canal. hacer Ah, ahí no. un cambalache. Y, tuvimos Y el que jueves hacer fue feriado. Sí. Bueno, así que... varios días sin pera y manzana, pero ya estamos de Sí, vuelta. pues estamos de vuelta y ahora para hablar de un tema tremendamente interesante. Mucha atención, yo les decía en el bloque anterior cuando anunciábamos este tema, a quienes están buscando trabajo, están llevando currículum, a estos buscadores, qué sé yo, porque esto se ha modernizado, la inteligencia artificial está jugando un rol aquí importante, se está Sí. encargando del reclutamiento de los talentos, de los Está ganando trabajadores. terreno. ¿Es un robot o no? Ah, Es- yo me imagino No, yo eso. quedé, con estos datos quedé, pero de una pieza, y por lo tanto, porque una de las preguntas, ¿cómo hacer un currículum vitae Sí. más visible y que logre pasar la prueba del robot? Del robot. ¿Qué es eso eso? se Un robot y me imagina imaginé como- una máquina. Como este sí, ese este no. sonido, claro. Ya, para resolver todo esto, Claro. Tamara, vamos a conversar con quien maneja muy bien este tema, ya casi amigo de este programa televisivo y económico, Cristian Duarte, gerente general de TransSearch y ex director de la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Cómo estás, Cristian? Qué Hola, gusto de tenerte Cristian. buena Muchas nuevamente en nuestro programa. No, feliz de estar acá con ustedes. Así Qué bueno. feliz, encantado. Bueno, en tiempos además donde la economía no ha andado tan bien, la economía chilena, el empleo ha costado una barbaridad bajarlo en torno al entre el 8.3, 8.4, 8.5. Se han creado muchos empleos informales, hay gente que está buscando trabajo y está mandando su currículum. Y ahí tú nos contabas que aquí la inteligencia artificial está empezando a jugar un rol importante en esto, como en muchas cosas más. Totalmente. ¿Qué significa esto a la hora de buscar empleadores? Y uno, si está buscando un trabajo, ¿qué rol juega la inteligencia artificial? Bueno, como en todas las cosas, hoy día la inteligencia artificial está en la conversación. Ahora, en cada industria o sector va a tener una diferencia. En el caso del reclutamiento, ya estamos utilizando algunas herramientas. Con el poco tiempo que esto está funcionando, de hecho en la empresa nuestra todas las semanas hay una reunión especialmente de todo el mundo, ahí se juntan más de 70 personas, a hablar de cuáles son los desarrollos, cómo vamos a utilizar la inteligencia Capacitación artificial. y todo eso. Exactamente, desde Sí. ChatGPT y yendo a otras plataformas que ya hacen cosas más sofisticadas en el ¿Puedes rubro subir un nuestro. poquito más el Eso. micrófono? Iba a ir yo, pero Cristian? ya. Eso, Eso ahí, mismo. un poquito más, eso. Y entonces, desde la revisión del currículum, desde la generación del currículum hasta los procesos de entrevistas, hasta la selección, esto no ha sido reemplazado no ha reemplazado a la persona. Esa Pero es la gran pregunta que yo, Sí, yo tenía duda. De porque hecho, se se lo iba a plantear a Tamara. automatiza. ¿Qué sé yo? Ya no es un señor que está viendo todos los currículums. Eso mismo, ya no voy a Mira, ver ahí me a la parece bien. señora, la de recursos humanos, ahí que Es va a estar un revisando. bot. Ta. Es un bot. Por ejemplo, nosotros Ah, mira. desarrollamos un algoritmo Sí, me con una imagino una empresa máquina gigante. así en como- que tú mandas tu currículum y nosotros le pasamos los currículum al algoritmo para que nos haga una clasificación en base A lo que ustedes a lo que quieren. nosotros en lenguaje natural escribimos. No es
no es un filtro como un Excel, sino que le decimos necesitábamos un periodista con experiencia en economía, en un canal nacional, etcétera, y me va a arrojar a esos candidatos. Y ahí va seleccionando y va haciendo el filtro. Va seleccionando. Oh, necesitamos un abogado con estas Exacto. características, un ingeniero con esta expertise, que tenga experiencia en tanto, y ahí va filtrando. Va filtrando. Ya. Oye. Y después tú, y además es importante, como decía lo del currículum, es que uno tiene que tratar de adaptar el currículum a esta nueva realidad, es decir, Eso. escribirlo de una manera tal que sea fácil para el robot identificar a esa persona. Poner aquellas palabras o frases que le hagan sentido al robot. Si yo estoy buscando a alguien con una experiencia en minería subterránea, ese robot va a ir a buscar el currículum que tenga esa frase y me lo va a traer y me va a decir, esta persona tiene esa experiencia que tú estás buscando. También va a sumar los años de experiencia, que hoy día lo tenía que hacer una persona, y cuando ibas en el tercer currículum, cuarto, podías hacerlo con precisión, pero si ya ibas en el 100, probablemente pierdas la efectividad, te puedes equivocar. Claro. Oye, yo hace mucho tiempo que no hago un curso. No, yo hace mucho tiempo también, ¿no? hace, ¿Sí o no? desde que estoy trabajando Ya acá. ni me acuerdo cómo se O sea, hace. el último yo creo que debe ser terrible. Me imagino que mi Yo currículum lo que sí ahora he notado, actualmente... antes de esto que tú nos estás contando, que hay que hacer los currículums pensando en la inteligencia artificial, pensando en el bot, me acuerdo que uno ve, qué sé yo, la tendencia era que no hay que hacer currículum latero, no hay que poner cuestiones que más no tengan... creativo. Que no tengan más creativo, Sí. que no hay que poner cosas que no tengan que ver con tu trabajo. Por ejemplo, si yo voy a A lo que postular una quieres pega de postular. periodismo, no voy a colocar que fui modelo o vendedor en un promotora, supermercado, una- promotora, así una chica. Ese tipo de cosas, que sea muy acotado, qué sé yo. De hecho, hay también... O sea, Eso la sigue rigiendo, ¿no? Sí, Sí. sigue rigiendo. Ya. Tiene que ser breve, tienes que poner la información más relevante para el puesto de trabajo, porque Eso. a lo mejor el puesto le ¿Se sigue sirve que poniendo haya, foto? que haya sido... No se usa. Ya no se usa. No se usa. Ya. Y tampoco, o sea, tampoco discrimina. O sea, obviamente ya se ha dejado de lado ese sesgo, esa problemática, pero tampoco discrimina la inteligencia artificial. No discrimina por arbitrariamente. sexo, depende por de la- foto. Pero perdón, depende, po, depende de la depende, Pero porque obviamente si yo le del puesto. pongo... Depende de le, las puedo, instrucciones. le puedo poner, quiero chicas guapas, por ejemplo. Estoy haciendo Claro. una mofa, una Sí, cosa, una sí. caricatura. Sí. Puedo poner, es que para eso está necesito el filtro también. abogado buen mozo, no sé. Claro, o de Puedo ter- o ponerlo. de determinadas Por lo tanto, sí universidades. puede Pero es parte del discriminar, po. filtro. Digámoslo filtro. Digámoslo como filtro, diría yo. De hecho, había en Estados Unidos un tema que cuando empezó este tema de la revisión de currículum, había un sesgo hacia hombres blancos. ¿Por qué? Porque era un sesgo que se le imprimió, se le entregó al algoritmo, porque era lo que se estaba haciendo. Entonces, se puede buscar una mayor imparcialidad, digamos, pero Sí. los algoritmos hacen lo que los humanos les indican que hagan. O sea, De hecho, uno en Google, uno puede, con la inteligencia artificial también poder hacer tu currículum. Sí, o sea, exacto. WhatsApp también tiene este El meta, ChatGPT, bueno, sí, claro. ChatGPT. Entonces hay muchas formas, pero para el rubro, para el sistema, ¿cuáles son los beneficios también de que la inteligencia artificial esté ganando terreno, obviamente? Y claro, o sea, tenemos que modernizarnos, pero ¿qué beneficios también podría traer eso? Y problemas, ¿o no? En algún aspecto. Desde el punto de vista de las empresas hay un ahorro de tiempo fundamental, o sea, se hace mucho más rápido el trabajo, que es Sí. repetitivo, de revisión de cosas que rápidamente puede resolver un robot. También hay entrevistas que analizan los gestos, las palabras. Tú cuando entrevistas a una persona tienes una idea de lo que te gustaría que esa persona te respondiera a tus preguntas. Entonces, tú puedes programar que cuando escuche esas frases, entonces haga un check. Estoy haciéndolo súper básico. Pero ¿cómo es eso de la entrevista? O sea, ¿sigue estando una persona detrás de la pantalla de la empresa? O sea, sí, pero también hay la posibilidad, hay aplicaciones graba? que hacen entrevistas. Sí, es que me estoy imaginando Sin que un otra robot persona. va a estar entrevistando. Te puede entrevistar un robot, sí. Ah, ¿de Eso verdad? ya existe. No, Dios mío. ¡Wow! Ahora, todavía no he visto que tome la decisión, pero por lo menos te da información de esta persona, los clasifica y tú después la decisión la toma una persona. La película Terminator ha quedado Wow. corta. Ha quedado corta. Yo quiero preguntarte, O sea, Cristian, estamos conversando con Pera y Manzana, con Cristian Duarte, el gerente general de Transearch, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo. Estamos hablando del factor inteligencia artificial en la búsqueda de trabajadores o un trabajador buscando una pega. ¿Cómo influye esto? Y bueno, aquí la pregunta es, ¿cómo hacer para que un currículum vitae
sea más visible y que logre pasar la prueba del robot. ¿Qué tips hay ahora para considerar este elemento cuando las empresas están buscando trabajadores? Bueno, aparte que podría subirlo a una aplicación de inteligencia artificial para que le haga un diagnóstico de su currículum y le haga sugerencias de cómo mejorarlo, Claro. también te puedo dar cuáles son las pautas. Hoy día, un currículum máximo, ojalá de una página, pero si tiene Una hoja. Si tiene mucha experiencia, de 2. Ya. Segundo, que la En experiencia... mi caso sería de 2. Sería- Pero más que nada porque soy viejo. En el mío casi de 3. Es que mucha experiencia, está bien, está bien. Entonces, tienes que partir de la última experiencia hacia atrás y darle mayor De la importancia última y espacio experiencia en para atrás. la última experiencia. Ya. Porque No partir donde hice la práctica. claro, Ay, claro. Ah, mira, buen dato, ya. partes por la última experiencia y a esa Ya. la última, Trabajador de Mega. Si trabajas, si tienes 15 años, los últimos 10 son más relevantes. Ya. No tanto los que hiciste hace 15 años. Le va a Perfecto. importar más al empleado lo que hiciste en el último tiempo. Ya. También resaltar aquellos trabajos o experiencias que tuvieron que ver con lo que estás postulando, porque a veces uno tiene que adaptar el currículum, no para inventar nada, sino que para adaptarlo para que le haga más sentido al trabajo que estás postulando. Si de repente, no sé, eres periodista y quieres postular a un medio escrito, a lo mejor hay cosas de tu experiencia de medio escrito que sea más relevante que la experiencia en radio. Televisivo, de Ajá. radio, ¿Te claro. fijas? Lo otro es que tienen que ser frases breves, no esos párrafos extensos, sino que ojalá con bullet points, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, bullet, pero en el fondo En español. Frases cortas. frases cortas, resaltando los logros. Ya. A veces las personas, es como decir, yo jugué en un equipo de fútbol y resulta que lo que le interesa al empleador es cuántos goles metiste. Entonces, ¿cuáles fueron tus logros? Y ojalá cuantificarlos, que hayan números o indicadores detrás de esa frase. Después tiene que haber un resumen al principio en que tú destacas las competencias más importantes, pero hay gente que pone todas las competencias que existen y eso no es Sí, no es po. creíble. Entonces, aquellas Ajá. cosas que te destacan, como va a decir, esta es una persona innovadora, que trabaja bien en equipo, que se relaciona bien. Perfecto. Y finalmente tiene que haber un diseño que ojalá sea sobrio. ¿Ah? Ahora, si postulas a una cosa, no sé, de diseño o de modelo, cosas más de Ahí más alternativas, colorín, artísticas. ahí sí, le puedes más- poner, pero en general tiene que tener una sobriedad, no ponerle mucho. Ya. Hay gente que le pone los logos de toda Es la que vida. ahora los jóvenes, Sí, como le- Tamara, son más de Instagram, qué sé yo, Sí. entonces le ponen adorno a las cosas. sí, pero por un tema ¿Usted de... le pone adorno a de- las cosas? No, no Sticker, mucho. No, sticker uso muchísimo, los emojis y todo eso, pero un pero... sticker no en el currículum, ¿no? No, No, o sea, depende de la empresa, pero en general yo creo que mientras más a sobrio. sobrio, ¿Y la foto ya no se usa tanto? No o se sea, usa. como que ya no... No o se sea, usa. si yo la quiero poner, no hay ningún no hay problema. problema, pero no la piden, porque antes te decían enviar currículum con Con foto, foto. a tal casilla. ¿Y eso es por una disposición legal o por una tendencia? Es por las dos cosas. Ya. Pero yo diría que es más por una tendencia, porque en el fondo Sí. la disposición legal es que no puede haber discriminaciones por esas razones, pero no está tan claro que no puedas pedir una foto. Ahora, en el caso de LinkedIn, que es la red social por excelencia para buscar profesionales y ejecutivos, es importante poner una foto y si vas a tener un perfil de LinkedIn, que sea una foto de buena calidad, profesional, no un pedacito de una foto que estás en un grupo, sino que ojalá que dé Oye, que cuenta esté carreteando ahí con el Una foto más vasito. producida. una foto más Sí. producida. Y lo otro es que a veces las personas, hay discrepancias entre el currículum y lo que LinkedIn. está en LinkedIn. Entonces tú ves que el currículum va a LinkedIn y no coinciden las fechas y eso no es buena. Chuta. ¿Y eso también lo hace el robot de la Lo inteligencia puede hacer, pero artificial? O sea, si se lo el piden... nuestro no lo hace, pero lo que sí hacemos nosotros cuando ya las personas avanzan y ya están en estados más avanzados del proceso, vamos a mirar el LinkedIn y vemos si hace sentido. O sea, si es exactamente lo mismo, porque a veces hay gente que como por embellecer una cosa, entonces tienen discrepancias. Tú dices, chuta, los años no me cuadran, eso no son buenas noticias. Cristian, ¿en qué rubros las empresas que están reclutando trabajadores, que están reclutando talento, se están usando con fuerza la inteligencia artificial, los bots, los robots, para ir en los procesos de selección? Yo diría que las empresas que tienen altos volúmenes de datos, porque al final tú tienes que revisar muchos currículos, muchos datos, hacer muchas entrevistas, entonces a esas empresas que son, no sé, grandes retailers, empresas mineras, que procesan mucha información y mucha gente, les resulta mucho más
eficiente utilizar este tipo de herramientas. Pero también después en el área más chica, por ejemplo, nosotros usamos Zoom y Zoom, tú le puedes pedir a Zoom que te haga un resumen de la reunión y los resúmenes son bastante buenos. Entonces, antiguamente tú entrevistabas a alguien y tenías que tomar nota de todo lo que te iba diciendo y después, para hacer un informe, te puedes apoyar mucho después para hacer tu informe de lo que Zoom te da el resumen. No, exacto. es que hay una cantidad de plataformas y de herramientas, incluso uno con un audio, no sé cómo lo hace, pero te transcribe el audio. Sí, pues, hay aplicaciones que te transcriben que- audio. Bueno, Qué hay también impresionante. aplicaciones que uno hace un video y te pone el texto inmediatamente para Sí. subirlo a Instagram, qué sé yo. Cristian, ¿y cómo también la persona se tiene que preparar para estos nuevos modelos? Por ejemplo, con la misma entrevista o el test psicológico, me voy a enfrentar a un robot, entonces es poco tradicional para una persona que va a buscar trabajo. Entonces, ¿cómo yo me tengo que preparar Bueno, para estar al el frente? principal antecedente que tú tienes cuando vas a postular a un proceso es qué dice la oferta laboral, o el aviso o la oferta Ya. que me enviaron. Entonces ahí sale lo que ellos quieren encontrar. Entonces tú tienes que buscar un discurso que refleje eso y no otra cosa. Segundo lugar, enfocarte en aquellos aspectos más relevantes de acuerdo al cargo. A veces hay gente que gasta mucho tiempo en hablar cosas que son intrascendentes y poco importantes para el cargo al que postulan. O sea, se gastan mucho tiempo. Pierde el foco. Tienes que, claro, y ojalá que lo practique, digas, voy a usar tantos minutos para mi presentación, tantos minutos para hablar de este trabajo, de este otro no voy a hablar porque pasó hace mucho tiempo. Sí, Entonces, tienes que preparar el tema, no es llegar y... Porque a veces la gente va, no voy a ser espontáneo y Es que puedes claro, que pierdas cuando una estoy buena así, oportunidad. así como una persona presencial, probablemente uno sí voy a ser más espontánea, pero me voy a enfrentar a un robot, básicamente, Sí. que no Entonces, tiene sentimientos. no tiene sentimiento. Absolutamente ninguno. No, todavía no. Todavía no. Ahora, inteligencia artificial contra inteligencia artificial. Tú decías, Tamara, el tema de que uno podría hacer el currículum en un ChatGPT, por ejemplo. Sí. Y en ese caso, yo, por ejemplo, quiero postular, hay unas pegas que está ofreciendo una cadena de supermercados. Y si yo voy y le pido al ChatGPT que me haga el currículum o que me lo enchulo, que me lo vea, qué sé yo. Eso no puede tener un problema cuando ese currículum se enfrente al ChatGPT del supermercado. Porque por como decirlo de me van a alguna forma. descubrir una cosa Claro. así. No, la verdad es que yo Chan, creo que no. este gallo hizo su currículum con ChatGPT. Bueno, pero es así, pues. Así, No, se imagina, ayer veíamos que, por ejemplo, nosotros tenemos un autor que trabaja con la empresa, entonces le pedíamos a ChatGPT que nos hiciera un artículo resumen de un capítulo de un libro de esta persona, te lo hacía, y después le pedíamos que hiciera ese mismo capítulo, pero con el estilo de otro escritor. Ah, ¿Te ya. fijas? O sea, esta noticia, ¿cómo la escribiría Roberto Sá? ¿Te fijas? Sí. Y cambia la forma de presentar la misma información. Sí, no, es Entonces, impresionante, es es una impresionante. Y también, o sea, la preocupación o la tranquilidad para la gente. O sea, no estamos reemplazando, por ejemplo, en su empresa, no están reemplazando gente porque ahora tenemos esta... No, lo que estamos tratando Esta es de que plataforma las mismas mucho- personas hagan el trabajo de manera más eficiente. Yo creo que no estamos en el punto de que ya De que- no necesitamos... Todavía Nos no nos cambiamos, reemplazan las eso, máquinas. como que no estamos reemplazando... ¿La inteligencia artificial todavía no está reemplazando personas? Buena pregunta, la O sea, hay en algunas Algunas actividades áreas, sí, Sí, po, sí, que ya supermercado. no necesita la persona para una determinada actividad. Pero en el caso de porque los supermercados no es la inteligencia artificial, sino que la automatización. Sí, automatización. Ahora, la automatización tiene algo de inteligencia artificial. Claro. Entonces, por ejemplo, hay diagnósticos médicos que son más precisos de determinadas enfermedades que lo que podría ser un médico, porque el robot tiene más información que la que a lo mejor maneja un médico que estudió muchos años, porque tiene millones de datos que puede gestionar para decir, ya, este es el diagnóstico, pero de todas maneras todavía eso lo tiene que revisar un médico. Sí. No veo todavía que ese robot le diga a otro robot que opere a una persona, pero no sé si iremos a llegar a algo así. Sí, pero claro, efectivamente, pero ya hay operaciones que la están haciendo robots, guiados por un doctor, pero la están haciendo. Y a distancia incluso. Ahora, Épico. tú ves, Cristian Duarte, que en un futuro cercano efectivamente empieza a ocurrir el reemplazo de esta nueva tecnología por mano de obra en algunas cosas que habitualmente eran muy mecánicas y que luego con esta tecnología te la va a hacer mejor este sistema, un bot, un robot, una inteligencia artificial. Bueno, yo he visto todo porque llevo más de 30 años en este tema y desde que
teníamos currículum, nos íbamos a buscar los currículums a la casilla y llegaba Sí. así un alto currículum, los archivábamos, después pasamos a internet, a las bolsas de empleo, a las redes sociales. Y la verdad es que las personas han sido más eficientes, pero las personas no creo que vayan a ser reemplazadas, porque al final una persona va a elegir a otra, por lo menos en la actividad que nosotros hacemos. Pero hay ciertas tareas repetitivas que si hay alguien que solo hace esas tareas repetitivas, debería preocuparse. Porque esa tarea... Como por ejemplo, Como por ejemplo, no sé, por el revisar currículum. Si alguien tiene, o por ejemplo, hacer agendas médicas. Tú hoy día, cuando te llaman para confirmar tu hora, es un robot que te manda un WhatsApp o te dice, usted va a asistir a la... Antes te llamaba una secretaria. bueno, de hecho, Ah, claro. efectivamente, Pedir hora. la secretaria es una pega que está en franca retirada por esto. Sí. O sea, las oficinas están... De hecho, hasta conserjes he visto, pero desde la pantalla nomás. O sea, ya no es tan presencial en algunos lados. Claro. Lo, Te abren la puerta vi en del otro Argentina. lado y te Exactamente. preguntan quién era, dónde va y te maneja desde otro lugar. Entonces, yo diría que sí es efectivo que las tareas bien repetidas van a ser reemplazadas Ahora, por robots. yo aquí tengo una mirada, no sé si ustedes la comparten, que a veces estos procesos, estos cambios que tiene el mundo, llega la modernidad, son aterradores, uno dice, vamos a perder mucha pega. Pero yo me acuerdo, he leído libros que con la revolución industrial se pensaba lo mismo, porque antes uno hacía de manera artesanal, por ejemplo, ruedas de madera para una carreta. Y luego una máquina te la hacía mucho más rápido. Pero después, con eso, se crearon otros empleos que rodeaban a esa producción. Claro, antes el caballero hacía 100 ruedas de carreta de madera y después la máquina hacía 5.000 en un día, pero se crearon otros empleos que necesitan eso. Yo creo que acá las economías se van adecuando un poco y surgen otros empleos, otras labores, otros oficios. Sí. Y claro, en este momento yo creo que efectivamente las cosas que son mecanizadas, qué sé yo, todo eso están en riesgo y por lo tanto esas personas, esos trabajadores, van a tener que ver cómo se adecuan a las otras necesidades que va a tener la Sí. economía, que van a surgir y pegas nuevas, que uno nunca pensó que iban a existir, ¿no? ¿Tú lo ves así, Cristian? Yo lo veo absolutamente así. Yo pienso Ya. que cuando el auto reemplazó al caballo, el otro día leí un artículo en Londres, habían 30.000 caballos. Y entonces había toda una industria, la producción de caballos, los que herraban los caballos, los carruajes, qué sé yo. Exactamente. Y toda esa industria fue desapareciendo y desapareció completamente. Pero nació la industria de fabricación de fabricación autos. de autos y generó otro tipo de empleo. Entonces lo importante, y hoy día como que la competencia más relevante es la capacidad de aprendizaje. Entonces yo invito a las personas a que tengan esa buena disposición, porque no todos tienen buena disposición para el aprendizaje. Es como que aprendí esto, me costó mucho y me aferro a este aprendizaje porque no quiero esforzarme más. Y lamentablemente es como si no te gusta el deporte y es un requisito que tengas que estar permanentemente entrenando. En el caso de las empresas, tenemos que estar aprendiendo, descubriendo nuevas cosas. No es necesario hacer un posgrado, sino que todos los días aprender algo nuevo y tener esa disposición. Eso es clave porque las empresas que aprenden son las empresas que se pueden adaptar a los nuevos tiempos. Sí, totalmente. ¿Y cuáles son, o sea, viéndolo también desde ese lado, los desafíos que enfrentan las empresas también para incluir la inteligencia artificial y considerando los beneficios que tú también decías? O sea, seguimos teniendo trabajadores, pero nos ahorra tiempo, es más eficiente. Los desafíos es tener primero la visión de que eso hay que incorporarlo. Hoy día yo creo que nadie puede decir, no, mira, yo no me voy a meter rehuso. en este tema, me No, rehuso. no estoy ni- Es como cuando salió el computador, había gente que decía, no, yo el computador que lo usen otras personas, yo no lo necesito. Yo lo vi, ejecutivos Sí. que no querían, lo tenían ahí y no lo usaban porque era como Sí. un adorno. Generalmente las personas mayores de edad son más reacias a los Sí. cambios. Claro, y ese es un tema también, porque de repente tenemos la problemática de las personas mayores, les cuesta encontrar un trabajo, pero no tiene tanto que ver con la edad como con la predisposición. Entonces tenemos el prejuicio que la persona mayor está un poco cerrada Sí. a la tecnología. Y hasta cierto punto eso es cierto, pero no todas las personas están en esa y probablemente lo que tenemos que hacer es abrir esos espacios porque hoy día la tecnología es mucho más amistosa de lo que era antes. O sea, no cuesta nada aprender una nueva forma de trabajar porque son muy intuitivas. Sí. Hay muchos tutoriales en todas las plataformas, en YouTube, etcétera. Uno puede aprender muchas cosas solamente viendo videos. Entonces, pero sí hay que tener el interés, el entusiasmo. Sí, en YouTube hay tutorial de todo, de lo De que uno todo. quiera.
hasta para fabricar un avión, yo creo que uno puede encontrar un tutorial. Ahora, Cristian, bueno, nos quedan los últimos minutos. Quería preguntarte también, tú que estás ahí en la maquinita, en el tema del empleo, de la búsqueda de trabajo, ¿cómo está el mercado laboral en este momento? El mercado laboral está relativamente estancado. O sea, yo diría que hay oportunidades de empleo, pero son menores a las que había hace 2 años. Se ha mantenido relativamente estable la contratación. Han aumentado las contrataciones, no quiere decir que son menos, pero como hay gente que se incorpora a la fuerza laboral todos los años, entonces para mantener las Ahí tasas... CNTean. CNT, entonces hay más gente buscando trabajo, ya tenemos más empleo, pero no tenemos suficiente como para absorber a todas estas personas y para bajar la tasa de desempleo. Entonces, yo creo que con un bajo crecimiento y con incertidumbre es difícil que eso cambie. Entonces hay que como que dar confianza y empujar el emprendimiento y el empleo. A veces hay medidas que son muy atractivas desde el punto de vista cuando uno las ve y dice, oye, que esto es bueno para las personas, pero a veces son caros para las empresas. Y los gastos de las empresas significan un incentivo a contratar menos personas, porque digo, oye, no estoy haciendo muchos negocios, no está tan bueno el mercado, y además tengo todos estos gastos adicionales que o están o podrían venir en el futuro con todas las medidas que se están tomando en el mercado del trabajo. O sea, yo creo que hoy día el llamado, o lo que pasa en el mundo es flexibilidad más que rigidez. Y si estamos rigidizando la contratación de personas, entonces le ponemos un paralelo a la contratación y al empleo. Sí, el otro día, Tamara, bueno, la semana pasada salió el PIB del primer ¿Verdad? semestre, Sí. 1,6, Sí. con una menor de lo que se esperaba. La economía creció en el primer semestre 1,6 y la inversión nuevamente cayó. Sí. Lo que habla de que las empresas no están invirtiendo, y eso es súper preocupante desde el punto de vista porque la inversión es la que te sustenta el empleo, la economía en el largo plazo. Por lo tanto, ahí hay una complejidad. Una última pregunta. ¿Por dónde tú crees que debe ir la mano desde el punto de vista de medidas del gobierno para cambiar esto que tú dices? Que el empleo está estancado y hay gente que está buscando pega, qué sé yo. Yo creo que hay que tratar de hacer más barata la contratación, porque hoy día hay muchas más medidas complicadas para tú contratar, porque si no te va bien o una persona no cumple... Hoy día fue una charla donde había una española que dijo que en Chile estamos como en España, que es más caro divorciarse que despedir a una persona. Entonces es oneroso, es caro, las pymes están como muy reacias porque dicen, si contrato a esta persona y después no me sirve, ¿qué es lo que hago? Porque después tengo demanda por tutela, puede haber un tema de ley Carín, hay una serie de medidas que son desde el punto de vista externo positivas para las personas, suena bien, pero están haciendo más rígido, más inflexible el mercado laboral. Entonces eso lo hace más complicado. Bueno, oye, ha sido súper entretenido este programa, esta conversación. Esto además de agregar la inteligencia artificial. Eso es un programa moderno que agregamos estas nuevas tendencias, lo que está ocurriendo, estos cambios. ¿Quién iba a pensar que un robot podía definir? Después van a estar puros robots acá. Después, claro, yo no descarto que en algunos meses más acá no estemos nosotros, sino que estén unos robots. Vamos a ver si lo hacen estupendos, me lo mejor imagino, además. Además, así que bueno, pero así es la vida, veremos, nosotros venderemos pan. Así que, Cristian Duarte, muchas gracias por haber venido a nuestro programa con Pere Manzana. No, gracias a usted. Gracias. Que te vaya muy Muchas bien. gracias. Bueno, Tamara, hemos llegado al final del programa. Estamos, pues. ¿Quieres decir algo más? No, nos vemos en el ¿Alguna próximo. reflexión sobre esto de la inteligencia artificial? ¿Estás asustada? Estoy asustada. Yo también. No, voy a ir a meter ahí un currículum. Hay que ir a ChatGPT, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, esto ha sido con Pere Manzana, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao. Con peras y manzanas.